Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a esta serie de entrevistas Historias de un barrio. En este jueves tenemos la gran suerte de poder contar con un invitado de lujo para nuestra hermandad, un apasionado y enamorado del Puerto de la Torre en todas sus facetas, en la carnavalera, en la cofrade, en la docente y sobre todo en la familiar. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Sergio Lanza. Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes a todos. Todos conocemos la faceta de pregonero, presentador y sobre todo de carnavalero de Sergio Lanzas, pero en esta quinta entrega vamos a intentar descubrir de Sergio esa faceta cofrade, esa faceta personal en la cofradía y que nos cuente un poco varias anécdotas de su etapa de secretario, que estuvo de 2002 a 2006, pero también de su pasión y de su amor a primera vista hacia la Virgen de los Dolores. Sergio, ¿cómo llegas a la hermandad? Es decir, ¿qué es lo que te atrae para llegar a esta cofradía? Bueno, yo creo que la pregunta casi no es cómo llego a la hermandad, sino cómo llego al barrio. Porque lo primero que yo comprendo en un momento dado de mi vida es que ser del barrio es ser de la hermandad. Y es casi como una condición sine qua non que es inherente, va atado a la naturaleza de ser del barrio. Yo no nací en este barrio, yo nací en Carlinda. Yo me crié en Carlinda hasta los 14 años que me vine a vivir aquí. Pero como uno es así de caprichoso, donde uno entierra su corazón es donde cree que vive para siempre, pues yo llegué aquí y teniendo un cariño por mi infancia carlindeña absoluto, yo me radiqué aquí, eché mis raíces aquí. Aquí me hice hombre, mi familia aquí se asentó, en fin, te pilla un momento vital de tu vida. Y cuando yo llegué a este barrio, yo ya me di cuenta de que este sitio era diferente. El Puerto de la Torre es diferente a Málaga en muchas cosas. Nosotros todavía seguimos hasta cierto punto sintiéndonos diferentes cuando decimos vamos a Málaga, ¿no? Ya es verdad que Málaga ha crecido y nos ha absorbido, hombre, urbanísticamente ya no estamos tan lejos, pero es verdad que esto era como un pueblo y yo me mudé de vivir en un barrio periférico de la ciudad, que tampoco tenía ese sentimiento del centro de Málaga, y me vengo todavía a un barrio más periférico, más al norte y más alejado. Y ya noto que aquí hay una manera de ser completamente diferente. Y con el tiempo voy aprendiendo la diferencia entre ser nativo, entre haber nacido aquí, que todavía hay mucha gente que dice, pero tú has nacido aquí, porque sigue habiendo como esa especie de distinción, ¿no? No una distinción maligna, no, que se me entienda. Y yo digo, no, yo no he nacido aquí, pero soy de aquí. Entonces, yo siempre digo que no nací en el puerto, pero yo soy del puerto y bien orgulloso que me siento. Yo soy puertotorreño, porque todo lo que aprendí, lo que necesité de la vida, lo aprendí aquí. Y en el momento que yo llego aquí y veo cómo vive la gente del Puerto de la Torre, que es un sitio que me enamora desde el día uno por cómo se vive, yo recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo en mi vida del Puerto de la Torre, de vivir en el Puerto de la Torre, es la primera noche que yo pasé en el Puerto de la Torre. Y es una llamada que es muy bonito contarlo, porque donde yo vivía, era un sitio jaleoso, con bares debajo, tal, y me vengo a vivir a un sitio donde esto, como un pueblo, se hace la noche y se hace el silencio, sin tráfico, sin coche. Hablo del año 89, donde todavía no había crecido tanto, entonces nada más que había una entrada al Puerto de la Torre, que es la de la Corta, y claro, yo no podía dormir, pero no podía dormir porque escuchaba el silencio, y en el silencio de la noche, ¿qué escuchaba? Las campanas, la San Cayetano llamándome. Parece como una llamada del destino, ¿no? Pero eso era lo que yo escuchaba, es lo único, no pude dormir en toda la noche, escuchaba las campanas de la iglesia y decía, qué curioso. Entonces, con los años, lo que fui aprendiendo de toda la gente que iba conociendo del barrio es que esto tiene una manera de ser diferente. Este barrio es diferente y tiene una identidad propia que ya la quisieran en muchos sitios de Málaga, y por el camino que vamos ya la querría Málaga ya mismo, porque se está perdiendo esa identidad. Y el Puerto de la Torre sigue teniendo ese núcleo, aunque estamos creciendo desaforadamente, sigue teniendo ese núcleo de la identidad. Entonces no es cómo se llega a la cofradía. Yo entiendo que si tú eres puertotorreño, y yo me sentía enterísimamente puertotorreño cuando ya llevaba 2 años viviendo aquí, de que yo estaba gustísimo de vivir aquí, de aprender todo lo que hay que aprender del barrio, de patear el barrio, de conocer a su gente, de conocer la identidad, la manera de ser de la gente, y en el momento que fui aprendiendo de eso, aprendí también que indisolublemente unido al alma de un puertotorreño va el cariño por su patrona y por su Cristo.
y tarde o temprano, pues como una piedra en un pozo cae hacia abajo, pues un puertotorreño que se siente puertotorreño acaba subiendo el caminito del Carril y acaba viniendo a donde tiene que venir, a los pies de Zulola. Claro, ese silencio que tú cuentas, esas noches de silencio que podemos descubrir en el Puerto de la Torre, porque estamos un poco apartados de esa urbe de lo que es la ciudad, se rompe pues, con esos cohetes, con esa procesión. Quiero que nos cuentes cuáles fueron tus primeras sensaciones al comenzar portando a la Virgen de los Dolores o esa ilusión de ese niño que empieza a vivir esa historia con su cofradía. Yo primero lo vi desde fuera. Yo venía a la procesión. Antes de sacar el trono, ten en cuenta que yo era un niño. Yo venía a ver la procesión y yo alucinaba. Cuando yo llego aquí y me encuentro que el viernes de Dolores, el día antes, con el traslado, esto es una fiesta que se notaba que estaba el barrio entero en pie, ¿no? Que aquí todo el tráfico parado, la gente no iba ni al instituto, ni al colegio, ni puñeta. Aquí esto era un día sagrado y ese día hasta los padres entendían que su niño hoy no iba al colegio porque era el día de la patrona. Y había que venir a traerle flores, la ofrenda floral. Esas cosas te impactan. Cuando tú entras en la iglesia por primera vez y te encuentras una montaña de flores que casi tapa el altar y ves que el barrio entero es una fiesta y que se ha parado la vida completamente en torno a estos 100 metros cuadrados, tú dices, aquí pasa algo importante. Entonces aprendes que eso hay que respetarlo y hay que estudiarlo y hay que verlo y a mí me atraía. Y cuando llega la primera procesión del Viernes de Dolores y yo veo ese trono y era alucinante, es que yo digo, yo quiero hacer esto. Y fíjate, el otro día lo pensaba, en casi todas las cosas que he hecho en mi vida, importante, el precursor ha sido mi hermano. Mi hermano, que es más pequeño que yo, 2 años, él jugaba en el campo de fútbol, igual que yo, aunque no lo parezca, yo jugaba al fútbol, ¿no? Y cuando se hizo la separación de los 2 tronos, eso es mi Alberto Martín, se sabe los años muy bien, yo he sido siempre un desastre para el tema de la fecha y de los años. Cuando se hace la separación de los 2 tronos, hay una llamada, porque se cree que van a faltar portadores, y se va al campo de fútbol y se le dice a los niños del fútbol si se quieren venir. Y es uno de los entrenadores, que también era miembro de la cofradía, Bartolo, quien se trae a los niños para abajo. Y entonces, entre ellos, viene mi hermano, que por primera vez saca el trono. Y yo ya, viendo a mi hermano en esa experiencia, al año siguiente entré yo. Entonces, a mí me trajo mi hermano la experimentación de la cofradía. Fíjate que mi hermano sigue siendo hombre de trono y que lleva más años que yo en el trono de la Virgen de los Dolores. Entonces, esa sensación de llegar por primera vez al Carril y ver una procesión, viéndola desde fuera, y decir, yo tengo que hacer eso, es el primer pensamiento que tengo. Después ya, cuando entran los primeros años, pues el año de la fogosidad, esos años en los que tú llegaba el final de la procesión y nos podíais tener ahí fuera 16 horas levantando el trono a pulso, que no nos hartábamos. Ahora pasa lo contrario, ahora ya vámonos maestro, ya que ya está bien, que vamos teniendo una edad, ¿no? Pero esos recuerdos de que esto no se acabe, que esto no se acabe, que esto no se acabe. Bueno, y también, como tú comentas, esa oleada de jóvenes que llega a la hermandad, pues gracias a ese desdoblamiento de tronos, ¿qué supuso en el barrio? Yo entiendo que tuvo que ser también un tema un tema revulsivo, ¿no? En la propia juventud del barrio, porque fue como una entrada a un aire de soplo nuevo, ¿no? Para la propia hermandad, pero también para la juventud del Puerto de la Torre. Sí, yo no he conocido la hermandad previa a esta que conocí, pero evidentemente significa duplicar por 2 duplicar, claro, el número de personas que viven la experiencia de estar debajo del varal. Y eso te marca. Y si tú tienes un mínimo sentimiento religioso y tienes un mínimo cariño por los titulares y por el barrio, una vez que vives eso ya te engancha. Entonces, eso, como lo estamos viviendo por desgracia con el tema del virus, ¿no? Lo de los contagios virales, exponenciales, eso es exponencial, porque ya siempre hay uno que trae a su amigo, que otro que trae a su amigo. Y es verdad que hemos pasado de haber años que nos hemos encontrado con los tronos realmente faltos de gente que miraba debajo del manto y decía, madre mía, vamos a morir aquí, a haber encontrado años en los que el trono iba atestado, lleno, hasta las trancas, que no cabía ni una persona más. Y eso se debe precisamente a que eso se va corriendo, se va extendiendo por el barrio. Y recuerdo años que yo decía, no me puedo creer que haya tanta gente en la calle. En los años 2000, al principio de los 2000,
hubo días de procesión que esto era impresionante, lo sigue siendo ahora, ¿eh? Pero a ver cómo te lo defino para que lo entiendas. Fue como internacionalizar o extender, publicitar, perdóname la palabra que es horrible, pero como publicitar, ¿no? De buena primera, el barrio se abre todavía más y se le da el mensaje a la gente joven de que pueden venir aquí, que pueden sacar a su Virgen y su Cristo. Y entonces fue como, se creó una cadena de gente de vamos, 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 vamos. Y claro, eso provocó la entrada de una nueva generación que después tuvimos durante muchos años aquí, ¿no? Creo que fue muy importante porque aportó, mira, esto es como toda la vida, de todas las personas que entran, no todas continúan. A lo mejor no todas valen, pero si de 300 que entran se quedan 10, esas 10 personas, aparte del trabajo de las 300 que han pasado en un momento dado y que hay que agradecérselo, el que esas 10 personas se hayan quedado, pues eso ha sido un patrimonio humano que ha ganado la cofradía. ¿Cuántas veces hemos hablado de que actualmente esta cofradía tiene un grupo joven? Lo hablábamos tú y yo hace un rato, que cuando yo estaba en la Junta de Gobierno hubiéramos matado por tenerlo. Porque es que a lo mejor la culpa nuestra, que no fomentamos la existencia de ese grupo joven, que no quiero decir que no fuéramos nosotros los culpables, pero ¿qué hubiéramos hecho con ese grupo joven que hay ahora? Es que eso es un patrimonio humano. Entonces, en esa generación mía, creo que lo interesante es que de golpe entramos muchos niños nuevos, que después hemos ido envejeciendo y echando canas, que no se me ven, pero las tengo debajo de la mascarilla, echando canas aquí debajo de los varales, y no solamente debajo de los varales el día de la procesión, sino en la cofradía, colaborando con la comunidad parroquial, haciendo piñas, estando aquí por el barrio. Al fin y al cabo es un trabajo por el barrio. Sergio, en esa etapa que tú dices que estuviste en la cofradía, más allá de ser un hermano y hombre de trono, hemos comentado antes que fuiste miembro de Junta de Gobierno, una candidatura. Ajá. ¿Qué Con es lo que Santiago. más recuerda de esa etapa? El otro día hablaba con... Tú sabes que yo mantengo mi vida en la cofradía, sigue estando aquí. Vamos, yo sigo estando muy apegado a la cofradía y sigo manteniendo una relación de absoluto amor fraterno y de amistad, de amigo, de amor absoluto a los amigos, y sigo teniendo una relación cariñosísima con todos vosotros. Y el otro día, hablando con algunos miembros de la Junta de Gobierno, que son íntimos amigos míos, le comentábamos lo difícil que era equilibrar de todos los hermanos mayores que han pasado en los últimos años, no quién ha sido el mejor y por qué, sino ver cómo se han ido enfrentando a los diferentes contextos. Porque Emilio Martín tuvo que bregar con una transición de la cofradía primitiva, casi nacida de sus estatutos, a una cofradía que empezaba a incorporar a esta gente joven y ya trae un enfoque más revolucionario. Después Santiago Rodríguez hereda ese trabajo de Emilio y tiene que dar un impulso más en esa modernización, y cuando llega Juan Diego hereda ya un trabajo que era, por ejemplo, el de la Casa Hermandad. O sea, fíjate, es una nueva era en la hermandad. Y ahora Enrique hereda a su vez otra hermandad nueva, porque es que cada legislatura nueva y cada década que pasa, cada época que pasa, es una hermandad nueva porque los contextos son diferentes, las expectativas son diferentes y además todo lo que se tiene es diferente. Entonces, en nuestra candidatura, yo creo que nuestra obsesión fue la Casa Hermandad, porque éramos conscientes de que el puerto de la Torre estaba creciendo y un síntoma del crecimiento de la barriada también tenía que verse en la cofradía. Y además, la cofradía estaba creciendo. La cofradía se nos quedaba chica. Eso era una buena señal de que el trabajo que estábamos haciendo no estaba siendo baldío, que cada vez que trabajábamos íbamos necesitando más espacio para albergar más gente, para albergar más enseres, en fin, para darle más dignidad al trabajo que hacíamos. Y el gran proyecto de Santiago fue, yo creo que esta Casa Hermandad. Siempre para nosotros quedará en nuestro orgullo, siempre lo he dicho. Es un poco egoísta decirlo también, pero después hay que contarle a la gente también de dónde venimos, ¿no? Todas estas juntas de gobierno han tenido que luchar contra sus virtudes y sus defectos, que todos las hemos tenido, contra sus virtudes y sus defectos a lo largo de la historia y contra los contextos en los que estaban. Cada una ha tenido sus dificultades para crecer, pero todas han conseguido que crezcamos. Y yo creo que Santiago se enfrentó al reto, y nosotros con él, de construir esto donde estamos, esta Casa Hermandad.
este enorme monumento al amor de los puertotorreños por sus titulares, por su barrio, y dotar a su cofradía de una herramienta más en la lucha para seguir creciendo, que no es más que una casa hermandad, no es más que eso, un sitio donde albergarnos a todos para que podamos seguir construyendo, trabajando, mejorando, y ojalá que haya un día en el que se nos quede chica y haya que hacer otra. Pero siempre quedará para mi orgullo que después de lo mucho que sufrimos, de lo mucho que batallamos, al menos en la primera piedra de este edificio, por ahí en el fondo, no sé en dónde, pues está mi nombre puesto en un pergamino junto al de toda aquella Junta de Gobierno que se batió el cobre porque aquello daba mucho vértigo. Ten en cuenta que somos una cofradía de barrio y que estábamos hablando de adquirir un préstamo a nombre de la cofradía para una barbaridad de años pagando una pasta. Entonces, eso daba vértigo, ¿eh? Esos papeles había que firmarlos, ¿eh? Y había que jugarse el tipo y había que negociar muchas cosas en el banco, en el obispado, tal. Entonces, no olvidemos lo que somos una cofradía de barrio. Y con este salto dijimos, sí, pero vamos a hacer la mejor cofradía de barrio. Y ese salto era sin re, ¿eh? Daba mucho vértigo. Entonces yo recuerdo mucho el miedo. El miedo, dentro de toda la vida interna de la cofradía, de las muchas cosas que se hacían, yo recuerdo muchísimo el miedo a dar este salto. Después también teníamos, evidentemente, los cambios. Yo ya pillé la Virgen de los Dolores nueva, perfectamente asentada, como vecina de la barriada, como patrona. No tuve que vivir esa guerra, ¿no?, entre la antigua y la nueva, con todo lo que conllevaba en la cofradía. Y viví el cambio del Cristo antiguo al Cristo de Ramos Corona, ¿no? Entonces, fue una época de cambios muy interesante. Pero con qué orgullo, tengo que decirlo, uno da un paso atrás. Yo, en mi caso, salí de la Junta de Gobierno en 2006. Y lo hice por una razón muy concreta. Porque es que ese año yo tenía el examen de oposiciones, que afortunadamente después aprobé. Y por eso me dedico a la enseñanza y doy clases en el instituto donde estudié, en el Puerto de la Torre. Y ese año yo tuve que renunciar a la Junta de Gobierno, porque es que la gente quizás no lo sepa. Yo os alabo y beso el suelo que pisáis. Y os doy las gracias por continuar esa batalla contra todo para seguir agrandando esto. Y cuando vosotros vayáis, os heredarán otros que seguirán aumentando su cariño por todo esto y seguirán trabajando. Y sé lo que cuesta porque he estado aquí. Sé el trabajo que cuesta dejarte tu vida entera para venir aquí a trabajar. Y hay un momento en el que tienes que dar un paso atrás, por pura responsabilidad. Yo era secretario de la cofradía. La secretaría es un trabajo, tú lo conoces, es un trabajo impro. Y el secretario y el tesorero no están de vacaciones nunca, jamás, en una cofradía. Y yo no podía más. Es que yo tenía que presentarme a las oposiciones y tenía que estudiar. Es que yo no tenía vida, estaba trabajando, estudiando. Entonces hubo un momento que dije, tengo que dejar la cofradía porque es que no puedo asistir ni a las reuniones. Claro, y aparte de la cofradía y de esas oposiciones, el carnaval era también parte importante de tu vida, que ha sido durante muchísimos años, pero en esa etapa en la que tú también participabas como miembro de Junta de Gobierno, pues eran tus años dorados o más álgidos durante muchísima trayectoria que has tenido en el carnaval. Y queríamos dejaros, para que vierais un paso doble que dedicó en el año 2003 Sergio Lanza y que ahora comentaremos. Hola hermano, ¿cómo andáis más? Laga, qué pena de estar tan lejos. ¿Pero qué quieres que le haga? Pa' poder comer caliente tengo que echaros de menos. Seguro que te he pillado con la túnica puesta, patingado de camino. Qué duro se me va a hacer no estar contigo si entramos en el bar, siendo unos niños siempre junto a saqueo. Hombre, nos volvimos, ay, los ojos. Anda y mírala a los ojos cuando se levante el trono. ¡Vámonos! Pídele, hermano, el milagro de volver a amar. Lara pronto. Venga, no te quiero entretener. Seguro que estás hecho un pincel y te espera mis dolores, dolores.
desde que hoy amanecí, yo no sé dónde me voy a poner. Y como todos los años tengo en la cama la túnica tendida. Pero si hoy yo no salgo, ya ves qué tontería. No te olvides de ponerle a sus pies dos claveles, lo que siempre yo le pongo por papá y por mamá. Bueno, te voy a ir colgando, si no voy a acabar llorando. Esta os se rezaré piscina mía, pa' que ya en un par de días el hombro no te duela como a mí va a dolerme el alma pa' toda mi vida. Bueno, Sergio, creo que de ver esas imágenes, el pellizquito se da, ¿no? Eso fue en el 2013, yo no recuerdo más. Ya te he dicho que yo soy un desastre para las fechas, ¿eh? Es más, hay veces que ni me acuerdo de los pasodobles. Mira, me pasó una cosa curiosísima un día, en una entrevista en la radio, que me pusieron un pasodoble y a mitad del pasodoble me di cuenta que era mío. Digo, ostras, no, un pasodoble en una presentación de un grupo. Y digo, anda, digo, eso es mío. Y me di cuenta a la mitad. Yo no escucho nada de lo que he hecho. Es una especie de prohibición que me tengo yo hecha para no repetirme, ¿no? Y para no quiero, nunca escucho, ni soy tan mitómano como para tan megalómano, ¿no? De mi propia personalidad, ¿no? Para escuchar lo que hago. Y este pasodoble lo hice en 2003. Creo que fue en 2003. Y era un tributo, era una manera de decir, bueno, siempre he querido representar, además, otro capricho mío era que yo quería que cuando tenía la murga fuera la murga del puerto. Era una época en la que las murgas en el carnaval se señalaban muchas por los lugares de procedencia. Entonces, la murga del Perchel era una institución, la comparsa del Palo, la murga de... ¿Vale? Entonces, yo en el puerto mi capricho era, no quería la murga, aunque yo era el director y el autor, no quería la murga de Sergio Lanza, yo quería la murga del Puerto de la Torre. Y desde el año 97, que yo no era el director, pero que empezamos y recuperamos el carnaval aquí en el puerto, nunca hubo carnaval participando en el concurso de Málaga en el puerto. Sí hubo la Colonia Santa Inés, con los grupos de cantareros, que eran unos grupos míticos, pero en el puerto de la Torre nunca hubo, y yo me encapriché en que fuera la murga del puerto de la Torre, y lo conseguimos. Y entonces ese año fue, hombre, bonito, porque yo quería hacer un tributo a lo que soy como cofrade. Existe una conexión innegable entre el carnaval y la Semana Santa. Mira, la Semana Santa es una manera de ser de nosotros, de los andaluces. Es inherente a nosotros mismos. Seamos del partido político al que votemos, del barrio donde vivamos, de la clase social en la que estemos situados en la escala, del dinero que tengamos. Da exactamente igual. La Semana Santa, la adscripción a tu cofradía, el fervor, a unos titulares, con mayor o menor religiosidad. Fíjate lo que te digo, que resulta, a alguna gente le da hasta coraje, pero es así. Con mayor o menor tasa de religiosidad, la Semana Santa es algo que llevamos, es una impronta que llevamos en el corazón todos los andaluces. Y si eres puertotorreño, ya te digo que ese amor por tus titulares, pues también te va llegando porque te va calando, porque es la forma de ser del barrio, está presente en el barrio, a la entrada del barrio, y es patrona y seña del barrio, y al final te va contagiando. Y yo, como cofrade y como puertotorreño, hasta en el carnaval tenía también que dejar ese sello. Y me encapriché en hacer ese pasodoble, como toda la murga prácticamente era también del barrio, pues dijimos, ya vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a explicar qué se siente cuando te pasa una cosa como esta, ¿no? Un año que te quedas sin salir, o la lluvia, en fin. Siguiendo esta vena de letrista, ¿no? En la cofradía hemos tenido la gran suerte de contar contigo como pregonero de la hermandad en 2015 y también, pues hace poco, como presentador del cartel de 2021. De 2015 se recuerdan muchísimas anécdotas y se recuerda uno de los grandes pregones de la hermandad. Quería que nos comentara qué supuso para ti pregonar, a raíz de esta conversación que estamos manteniendo, pregonar la Semana Santa del Puerto de la Torre. Verás, todo, porque yo en ningún momento pensé que yo estaba haciendo un pregón, sino que estaba devolviendo algo que a mí se me ha dado
casi sin yo merecerlo. Yo insisto, yo llego aquí al puerto de la Torre y automáticamente me quedo atrapado por el puerto de la Torre. Y en ese momento siempre tengo la sensación de que recibo más que doy. Entonces, a un amigo no se le dice nunca que no. Eso es una máxima que yo tengo en la vida. A un amigo no se le dice nunca que no, a no ser que sea de verdad imposible. Se dice a todo que sí. Y a tu cofradía, por supuesto, ni aun no pudiendo. Se le dice a todo que sí. Cuando me dicen, tú vas a dar pregón, estoy absolutamente henchido de orgullo por darlo y me supone un reto. Porque yo juego en mi casa y eso es un arma de doble filo. Y yo creo que es el recuerdo cofrade y el texto a su vez, creo, de lo más bonito que he escrito en mi vida, por todo lo que significa. Yo no soy pregonero. A mí yo he tenido la suerte de dar algunos pregones muy bonitos, me han encargado pregones, pero yo no estoy en el circuito de los pregoneros. En Málaga tú sabes que hay un circuito de gente que le gusta, se ofrecen incluso para dar pregones de todo, de 16 pregones al año. Yo no he dado tantos pregones, yo he dado, no sé, 3, 4 o 5 pregones. Y todos los pregones los he dado en sitios, en casas, en cofradías, en hermandades, donde se me ha buscado siempre siguiendo el camino de la amistad, los pasos del camino de la amistad. Un amigo que me ha dicho, ven aquí y ven a este sitio, que para ti significa mucho porque eres nuestro amigo y lo conoces, y allí he ido porque me lo han pedido. Entonces, claro, cuando me piden dar el pregón de aquí, pues para mí eso es tocar el cielo. Para mí no hay nada más alto que eso. Yo voy a dar, lo sabe todo el mundo, el pregón del cautivo el año que viene. Lo tenía que haber dado el año pasado, lo tenía que haber dado este. Y se me ratificará, si Dios quiere y la Junta de Gobierno así lo decide, que al menos su hermano mayor, Ignacio Castillo, así me lo confirmó por teléfono hace poco, se me ratificará el año que viene porque, hombre, nos hemos quedado, todos los pregoneros que estábamos designados el año del COVID nos hemos quedado sin darlo. Así que, si Dios quiere, daré el pregón del cautivo y de la Trinidad el año que viene. Y yo saco el cautivo. Imagínate lo que es el cautivo para Málaga. Yo soy uno de esos 240 privilegiados que se meten debajo del cautivo todos los lunes santos y sé lo que se siente debajo del cautivo. Pero fíjate, Pedro Martín, el cartelista de este año, el fotógrafo que hizo el cartel, que he tenido la suerte de presentar, me contó por teléfono y me dio una expresión que a mí me encantó, que lo dije además en la presentación, lo de la hermandad de cuna. Hay una hermandad de cuna, hay una hermandad que esa viene con tu genes. Y la mía, siendo yo como soy, de la Virgen del Amparo, a la cual le tengo un amor que no puedo disimular por mi relación personal con mi mujer y por un aspecto puramente íntimo, espiritual y familiar, en mi relación con mi mujer, ella es pollinica desde niña, yo hice la promesa de no faltarle nunca al Amparo mientras pueda, yo saco el cautivo, que el cautivo es, todos sabemos lo que es el cautivo, es lo más grande. El cautivo le revuelve a quien sea las entrañas y se las pone boca abajo. Si es que tú ves el cautivo andando y sin verlo. Y yo voy en la mesa del cautivo a ciegas y yo escucho lo que le dicen al cautivo y eso es que no se puede contar con palabras. Eso es que hay que vivirlo, es que eso es de verdad impresionante. Fíjate de lo que te estoy hablando. ¿Será grande eso? Pues no hay nada que supere a mi hermandad de cuna. Entonces yo daré el año que viene el pregón del cautivo. Y me voy a partir en dos para que me salga hasta la última gota de mi sangre para decirle lo más bonito que al cautivo y a la Trinidad se le pueda decir. Pero dudo que consiga derramar ni una gota más de lo que me salió cuando hice el pregón de mi Dolores. Y ese año yo estaba muy asustado porque yo jugaba en casa, lo que te he dicho, yo jugaba en casa. Esta es mi casa. Se esperaba mucho de mí, pero por otro lado yo sabía que era capaz de hacer una cosa muy bonita porque conozco perfectamente la cofradía, conozco su trayectoria, he estado dentro en la sala de máquinas, sé lo que cuesta aquí hasta poner un clavo en una pared, el esfuerzo que hay que hacer, lo cuesta arriba que es para una cofradía de barrio conseguir todo esto. Pero lo bonito que es el amor que siente un barrio entero, que es que de verdad que ese privilegio no sabemos lo que tenemos, que hay un barrio entero que vive pensando en sus titulares durante todo un año y este barrio es enorme. Este barrio es más grande que muchas capitales de provincia española. Entonces, es que hay que entender la naturaleza del barrio y saber qué es el Puerto de la Torre para entender lo grande que es esto. Entonces, en ese momento que a mí me encargan el pregón, yo digo, me voy a perdonar la expresión, es un marronazo. Porque hay que contar todo lo que hemos sido y todo lo que queremos ser. Y yo conozco tanto de todo lo que hemos sido y todo lo que queremos ser que a ver cómo lo condenso esto en un discurso que tampoco puedo estar 3 horas. Esto no es Ben-Hur.
Y al principio me volví muy loco eligiendo lo que quería contar. Pero al final llegué a una conclusión. Y creo que fue, tú dices, este pregón se recuerda, todo el mundo me lo dice, tu pregón fue precioso. Y yo estoy seguro de que lo fue. Yo me emocioné muchísimo. Y vi a la gente llorar. Pero la gente lloró porque la emoción era verse a sí mismo. Había personas en los bancos con 50 años que se veían en el texto, algunos nombrados y otros sin nombrarlos, pero sabían que estaban allí, en esa imagen, en ese flashback, y se veían a ellos con 15 años en ese carril. Y yo en algunos momentos hablé como el secretario del 2003 y en otros momentos hablé como el chaval que con 15 o 16 años estaba en la puerta de la iglesia dándole a la chapa. La famosa anécdota de la chapa, que ya me habéis puesto que me habéis hecho. Si quieres, la puedes enseñar. Me habéis hecho la encerrona, ahora os explico lo de la chapa. Y decidí que este pregón no podía ser un pregón mío, tenía que ser el pregón de la cofradía, yo iba a ser la voz de todos. Y por eso dije, no, quiero usar a toda la cofradía, quiero que colabore toda la cofradía. Y quiero que esta sea una obra común de todos. Y entonces impliqué al grupo joven y diseñamos esta obra de teatro, que fue realmente una obra de teatro en 6 cuadros, donde fuimos desgranando de una manera muy fina, metiendo la espiritualidad justa para dar también su mensaje espiritual y cofrade, repasando toda la historia de lo que ha sido esta cofradía. Entonces fue muy bonito. Lo de la chapa hace una encerrona, ¿eh? Mira, lo de la chapa. Bueno, aprovechamos uno de los otros enseres que abordamos en esta vitrina, que podéis ver en el vídeo, y esa chapa, con el escudo antiguo de la hermandad, ha estado durante muchísimos años procesionando en el frontal de la cartera frontal del trono del Santísimo Cristo de Hermandad Caridad. Y nuestro amigo Sergio, pues en esa aventura que vivió dentro también de la Junta de Gobierno, pues tiene alguna anécdota que nos puede comentar. Esta anécdota puede parecer muy cutre, muy chusca, incluso muy ridiculizante de lo que somos, casi cayendo en el tipismo de los leperos. Pero es un síntoma muy bonito también de lo que son. Yo tendría 14 o 15 años. Con 14 o 15 años, yo salía a monta arriba y era capaz de llegar andando a Zamora. Y uno estaba fuerte, no como ahora, que está uno ya blandito, ya con la edad. Y a mí me dicen, lanza, esos días eran preciosos, los que lo habéis conocido. Mira, los que hemos conocido el tinglao y los que hemos conocido lo que se montaba aquí, ahora esto es mucho más cómodo, bendito sea la Casa Hermandad, pero los que hemos conocido lo que se formaba aquí el día del tinglao. Todos los días el montaje del tinglao, más todos los días de ir montando los tronos dentro del tinglao, después el desmontaje. Y ese vaivén de gente dentro del carril, entrando, saliendo, el hermano mayor, toma 500 pesetas y llégate a la ferretería y compra no sé qué. Y a mí alguien me dice, lanza, toma, esto lo quiero como los chorros del oro. Y lanza coe, niños y dos. Y me traen lo de esto de limpiar la plata. Y claro, yo empiezo, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. A los 10 minutos yo veo que una parte está con un dorado feo apagado y digo, esto está oxidado, esto no sale. Niño, mácido. Mandé 3 veces al chaval a la ferretería por Cido y al final lo dejé brillante como una cosa, relucía, plateado, y le digo a Valentín, Valentín, ya está esto, mira la plata como reluce, limpio como... Y Valentín, la cara la tiene que recoger del suelo, blanco como la pared, y me dice, lanza, eso era dorado. Eso te acabas de llevar el chapao en oro del escudo. Me cepillé el chapao de oro. Tú fíjate, 2 horas. Y a mí me caían los caños de sudor. Pim, pim. Pero fíjate, recuerdo que Santiago me dijo, ¿tú sabes por qué ha pasado eso? Porque estás aquí. Si hubiera estado en tu casa, nadie lo hubiera hecho, ni para bien ni para mal. Entonces, nosotros durante muchos años, es verdad que hemos carecido. Tenemos que aprender de nuestros errores, de lo que hemos sido y de lo que podíamos y de lo que podemos ser, ¿no? Nosotros, fíjate, éramos una cofradía de barrio y hemos tenido los defectos en su momento de una cofradía de barrio. Y hemos sido, y me vaya a perdonar la expresión, una cofradía cateta. Y hemos hecho cosas que yo hoy las pienso y digo, esto es horripilante, pero las hemos hecho. Y en su contexto no eran tan horripilantes. Simplemente hemos ido aprendiendo a madurar. Hay algunas cosas que ahora son lógicas y que dentro de 30 años a lo mejor nos pondremos las manos en la cabeza.
Igual que ahora veo cosas que hice yo hace 15 y no le encuentro tampoco sentido. Pero es que los tiempos van cambiando, van evolucionando y nosotros vamos evolucionando. Y esta cofradía es el ejemplo perfecto de cómo se puede evolucionar aprendiendo de los propios errores y ganarse, como nos hemos ganado, gracias a todos los escalones que hemos ido subiendo. Y ahí hay que daros las gracias a vosotros porque habéis sido los que habéis cogido todo lo que hemos ido haciendo los anteriores y lo habéis mejorado. Y ahora, a ver quién dice que esta cofradía no es una cofradía seria, es una cofradía que tiene el respeto absoluto de toda Málaga. Los Viernes de Dolores, esto es un escaparate, la gente viene a Málaga a reconocer y cada vez, en Málaga tú sabes que el oído cofrade es muy fino. Y el Puerto de la Torre es impresionante, qué evolución. Oye, pues ese cambio os corresponde a vosotros, a los últimos que habéis llegado. Pero para poder dar esos últimos 3 escalones, antes ha hecho falta toda la escalera. Entonces, antes a lo mejor éramos muy brutos y éramos capaces de pelar la chapa, pero hubo que tener una chapa, hubo que pelarla, hubo que aprender de los errores y eso ha servido para que nos fuéramos incorporando gente que a lo largo de los años hemos ido aprendiendo de los errores. Esta cofradía siempre ha acogido a todo el que quisiera entrar con ganas de trabajar y yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo de eso. Entonces, bien orgulloso que estoy. Esta chapa simboliza todo lo que somos capaces de hacer, por las buenas o por las malas. Es fantástico, hemos divertido la historia. Quería aprovechar, Sergio, en estos últimos compases de la entrevista, una pregunta íntima. La vez que visteis a la Virgen, la primera que visteis a la Virgen una vez que terminamos del confinamiento, ¿cómo fue ese momento? Mira, yo he vivido muchos momentos íntimos con la Virgen a sus pies y creo que ninguno más intenso que... Mira, yo en esta cofradía he hecho todo, hasta vestir a la Virgen. Yo he sido mayordomo de la Virgen, mayordomo me refiero de campana, ¿no? Del trono, he sido capataz. Vamos, mayordomo. Yo nunca he tenido el cargo de mayordomo, pero me refiero que he cogido con el martillo y he levantado el trono. He sido capataz, fundamentalmente capataz de cola todos los años que estuve en la Junta Directiva y en la Junta de Gobierno y algunos años, creo, fuera de la Junta de Gobierno también, no lo recuerdo. He sido el niño que ha pelado la chapa, he puesto tornillos y no he hecho ni la mitad de la gente, para la gente dirá, el fantasma este, aquí había gente que ha trabajado muchísimo más que yo, pero que he hecho casi todo lo que se puede hacer. No he participado en la procesión porque he sido siempre hombre de trono y cuando terminé he sido pregonero, he presentado el cartel, he escrito lo que se me ha pedido, he hecho lo que sea, yo todo lo que puedo hacer vengo a hacerlo. Y cuando salí de la Junta de Gobierno di mi paso atrás y me quedé como hombre de trono y estoy contentísimo de estar en mi vara. Hasta he vestido a la Virgen. Yo recuerdo un año después de la procesión, cuando empezamos con el desmontaje, que el cura Alejandro Escobar, no sé qué pasó, que no estaba vestido y me dice, ven para acá. Claro, yo nerviosito perdido, ven para acá, que vamos a vestir a la Virgen. Y yo he estado en una habitación a solas, encerrado, con la Virgen de los Dolores, en ese momento tan íntimo, tan especial, tan mágico, de desvestirla, de volverle a poner su ajuar después de la procesión. Fíjate si he vivido cosas con la Virgen. Y ese momento después del confinamiento, es verdad que es bestial. Pero ninguno puede igualar el momento en el que yo le presenté a mi niña, a la Virgen. Ese momento, uno de los miembros de la Junta de Gobierno estaba aquí ese día. Y me vio. Y ni se acercó de la llantina que tenía yo en lo harto. Ese momento, eso no lo cambio yo, eso no se puede cambiar por él. Pues, Sergio, queríamos terminar, como venimos haciendo en estas últimas entrevistas, con una especie de cuestionario cofrade. Venga, vamos. Lo primero, un color. Es que no te lo creas, que me lo pones muy difícil. Porque si asociamos el color a la devoción. A la devoción, tengo mi alma partida en muchos trozos. Y el color, fíjate, para mí nunca ha sido especialmente importante. Porque, ¿sabes qué? Yo en mi túnica, llevo el color de la Virgen. Pero es que a mí ese color no me gusta. Como color a mí. O sea, yo no me pongo ropa, a veces sí, pero que no es un color que me guste mucho. El burdeo es precioso. ¿Por qué no hacerle ese homenaje a nuestro Cristo con el color burdeo? Lo que pasa es que yo, como antagónico al negro, como me gusta tanto también la fotografía, como antagónico al negro, pues ¿por qué no el blanco?
y así los metemos a todos en el mismo saco. Pues yo creo que el blanco es la unión de todos los colores. Si me piden un color, el blanco, sea por el blanco. ¿Un olor? Uf. El tomillo. Es que eso la gente que no es del Puerto de la Torre no lo sabe, pero el Puerto de la Torre huele a tomillo. Hay una zona que se llama el Tomillá y precisamente donde yo vivo, salgo de mi puerta, ando 10 metros y estoy en esa típica montaña del Puerto de la Torre donde crecen las matas de tomillo. El Puerto de la Torre, en los días de brisa suave, en mi calle y en muchos de los sitios te sales y te subes un poquito al monte y el Puerto de la Torre huele a tomillo. Yo recuerdo de mis primeras veces andurreando por estos campos, eso no se me olvidará, subí a la torre, a trocha, no ahora como se sube por delante, sino a trocha por la parte de delante, y el olor a tomillo. Yo asocio el Puerto de la Torre al olor al tomillo. ¿Un sonido? La campana. Yo creo que todos los cofrades estamos locos por escuchar ese momento de la campana. La campana. Ese momento del clink, 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 clink. Y el clink, clink. Y el último clink. Eso cuando ocurra, el día del primer, del primer clink, 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 clink. Pom, pom. Pom. Yo estoy convencido de que aquí va a haber una explosión, aquí debajo, con el trono, con el palio. Va a haber una explosión que el arma la vamos a tener que recoger del suelo los 200 que vamos ahí debajo. ¿Un recuerdo en la hermandad? Y sé que es complicado. Sí, porque pero es que uno así que recuerdes mucho. Toda mi vida vinculado aquí. Fíjate, yo creo que me voy a quedar con el pregón. ¿Habré vivido cosas en la procesión? Mira, un recuerdo que yo tengo, que yo lo cuento mucho, es que ser capataz de trono es muy duro. Yo no he disfrutado nunca como capataz de trono. Para mí la procesión tenía una responsabilidad y una carga y una preocupación y tantos problemas que el momento de ser capataz yo no he disfrutado ni uno solo de los años que yo soy capataz. Para mí era un suplicio, yo estaba loco porque pasara el Viernes de Dolores. Entonces, de la procesión yo tengo momentos muy bonitos de los encierros. Fíjate, quizás esa primera vez, incluso antes de ser hombre de trono, cuando yo llego aquí siendo un niño al carril y veo esto, y veo el trono levantarse ante mi ojo, porque yo estaba casi en primera fila, y veo esa mole ponerse de pie delante de mí, y eso ya me marcó. Pero yo, fíjate, creo que si hay algo que casi define todo lo que yo he vivido en esta hermandad, es el pregón. Por lo que conseguimos, ¿no? Por unir presente, pasado y futuro en un solo texto, y yo ser simplemente la voz y el texto. Yo escribí el texto, pero yo era la voz de un barrio entero y un puertorreño que ama el Puerto de la Torre hasta las últimas de sus consecuencias. No puede llegar más alto. Es que yo creo que el pregón fue lo máximo. ¿Y un deseo para el futuro, para esta hermandad? Que los que os continúen a vosotros lo hagan igual de bien y aprovechen todos estos perdaños de la escalera y ellos construyan los perdaños que hoy día a lo mejor ya no podemos ni siquiera imaginar de saber dónde va a llegar esto. Pero ojalá que los que os sucedan a vosotros sean todavía más buenos que vosotros. Pues Sergio, con estas palabras te agradecemos como siempre tu disposición de servicio siempre a la hermandad. Esta charla que hemos tenido, que quizás se nos haya ido un poco de minutos, pero creo que todos los que te conocemos y somos hermanos de la hermandad, pues lo vamos a agradecer, este ratito de charla contigo. Y simplemente agradeceros a vosotros que nos visitéis, que nos veáis en nuestro canal de YouTube. Ya pienso en la semana que viene y pienso que ya viene Dolores y los bellos pues ya se ponen de punta. Os emplazamos al siguiente jueves, ya va a ser el último de esta cuaresma, tan diferente pero tan especial. Os animamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que nos sigáis en nuestras redes sociales, porque prontito pondremos ya muchas más noticias y toda la información acerca de la Semana Grande del Puerto de la Torre, que es la semana del Viernes de Dolores. Muchas gracias y buenas noches. Llegó la hora, muchacho, que las puertas ya se abrieron. Despacito, despacito, el paso doble va saliendo. Porque ha matado una caja. El mayordomo muere el bombo. Portadores la garganta. Ahora que estamos fresquitos todos, a pasito corto, por favor. Venga, vamos a hincar sentimiento, que ahora vamos cuesta arriba, esto sube y va costando.
que Málaga nos está esperando. Venga, esos cuerpos derechos, que aún nos queda un buen tirón. Ya vamos por mitad del camino, Messi a mesito. Ahora viene lo duro, mis niños. Vamos a echar corazón. ¡Vámonos! ¡Vamos arriba! ¡Ay, Dios mío, qué bonito! Cuando en la tribuna chopea. Al final ya se ve la iglesia del carnaval, sus puertas abiertas de par en par. Ya estamos aquí en el cielo. Guarda silencio, bájalo despacio, bendito seas tú. Cerra la puerta, mi paso te lleva el cielo.